La magnífica iglesia de la Compañía de Jesús en Córdoba no solo es la más antigua del país, sino la de mayor rango artístico y constructivo, y una de las muy pocas de nuestro periodo colonial que merece situarse dentro de la esplendorosa nómina en la que los templos de México, Perú, Bolivia, Quito y Brasil llevan una indudable precedencia. En esta manzana, que hoy conocemos como la manzana jesuítica de Córdoba, está de alguna manera resumido el discurso y la historia de la América meridional y sobre todo la de nuestro país. Acá están los materiales centrales con los que se construía durante todo el periodo colonial: piedra, ladrillo, cal, arena, maderas. Están resumidos también aquí todos los recursos de mano de obra esclava. A veces se les pagaba a dueños de esclavos para que vinieran a trabajar aquí, otras veces con los esclavos propios de la casa. Mano de obra indígena también mano de obra indígena, siempre la mano de obra indígena pagada por un salario. Esta palabra salario también es de la época. Pero están también los artistas, están también los artesanos. Muchos de los hermanos coadjutores de la Compañía de Jesús que venían de Europa venían ya capacitados en pintura, en escultura. Nosotros tenemos siempre una expresión que decimos, y venían con sus rollitos y sus dibujos debajo del brazo. Los techos de la doméstica, de la capilla doméstica, los techos del templo mayor de la manzana están reflejando una tecnología de Philibert Delorme, que ya se conocía desde el siglo XVI en Europa, que había sido además aplicada en Francia. Eso es lo que se traslada aquí. Un hermano del sur de España, Bartolomé Cardeñosa, es el que pide el libro de este galo tan conocido en aquella época. Y con ese libro en la mano se comienzan a construir los techos cuando ya los muros han sido levantados con cal, piedra y arena. Obra realizada entre 1644 y 1671, su sólida fábrica, austera hasta el casi total renunciamiento ornamental, se apoya en la contundencia exterior de la piedra, reservando para el interior el lujo de una bóveda de cañón de madera de cedro que resuelve la cubierta echando mano a una asombrosa proeza técnica, similar a la empleada en la construcción de un casco náutico invertido. El caso de la estancia jesuítica de Alta Gracia tiene algunas particularidades que le dan un carácter de excepcionalidad con respecto al resto de las iglesias que conforman el conjunto jesuítico de Córdoba. Si bien todas las iglesias poseen plantas de nave única, en el caso de Alta Gracia, en lugar de ser una iglesia con un transepto que cruza el espacio completamente, aparece una dilatación de los muros a la altura de la cúpula que hace que el espacio se lea de una manera totalmente distinta. Uno va ingresando a la iglesia y bajo la cúpula se produce esta gran dilatación espacial que se ve reforzada por la dilatación que produce la cúpula y una tensión hacia lo vertical, que tiene como punto de remate o como punto focal el gran retablo barroco color dorado que tracciona y hace de eje dentro de la espacialidad. La iglesia de la estancia jesuítica de Altagracia, obra de los hermanos jesuitas Blanqui, Primoli y Kraus, es el modelo más acabado en el Río de la Plata, que refiere a su vez al modelo canónico de la iglesia del Gesù en Roma, obra de Vignola. La fachada es una suerte de telón plano en el cual se recortan las aberturas y además se verifican muchos de los elementos propios del barroco americano. Se destacan claramente los pares de pilastras apareadas, los fuertes cornisamentos, los elementos mixtilíneos, es decir, aquellos que alternan formas curvas con rectas, los pináculos, todos aquellos aspectos ornamentales que hacen a las fachadas del barroco americano.
¿Qué lectura podemos extraer de las arquitecturas presentes aquí en el complejo jesuítico de Altagracia? Siempre pensé que el rol de la Compañía de Jesús en América, esta es una opinión personal, me recordaba el de otras conquistas culturales y espirituales que, si bien no fueron consentidas, nunca una conquista es consentida plenamente por parte del conquistado, sí fueron menos violentas, menos agresivas, menos destructivas, menos disolventes. Por otra parte, estamos hablando de una orden que es el heraldo de la modernidad. Respecto del hombre de la Edad Media, con un rol perfectamente regimentado, donde la idea del libre albedrío era la única idea de libertad que podía caber dentro de las reglas de la Iglesia, se está presentando una nueva forma de búsqueda de libertad. Una búsqueda de libertad en la cual el raciocinio, el intelecto, el poder de la razón y de la voluntad, que esto es clave en todo el estamento de la organización jesuítica, le va a permitir al hombre nuevas fronteras. Fronteras en las cuales el dominio de la naturaleza por parte de la voluntad humana, por parte de la organización, por la sabia utilización de la técnica y fundamentalmente por el dominio de todo este proceso a partir del imperio de la razón, va a presentar una situación inédita en la cual el trabajo humano organizado comunitariamente, dirigido por los jesuitas, pero en los cuales la idea comunitaria es tan fuerte, va a presentar una relación inédita del hombre con la naturaleza, del hombre con el territorio y del trabajo, de la valorización del trabajo. Esto es otra de las características modernas de la orden. Estamos acá frente a una situación en la cual el trabajo es un tema colectivo, donde hay una pirámide organizacional y una pirámide jerárquica, pero en la cual el valor que tiene el trabajo y la voluntad para desarrollarlo y las normativas en las cuales ese trabajo se genera y se desarrolla en comunidad están colocadas en un lugar absolutamente inexplorado de la experiencia humana en una situación de conquista y en una situación de coloniaje como el americano. Esta es también una diferencia fundamental que hace que esta orden tenga un lugar impar respecto de su desempeño en el terreno de América. La iglesia y monasterio de San José de Carmelitas Descalzas es uno de los monumentos más importantes del centro histórico colonial de Córdoba. La silueta de su magnífica fachada se destaca en el conjunto que forma con las torres y el cimborrio de la catedral, situadas por detrás de ella. No ha llegado a nosotros el nombre de su autor o autores, pero sin duda esta magnífica fachada con sus pilastras, sus nichos bajo la forma de hornacinas, sus cornisamentos mixtilíneos y sobre todo su estupenda espadaña, está a la mano de un arquitecto culto, de un erudito conocedor de los tratados arquitectónicos de la época. La magnífica Catedral de Córdoba, uno de los templos más espléndidos del periodo colonial en la América del Sur, sigue los lineamientos de lo que era en aquel momento el modelo para muchas de las construcciones religiosas de la región. Estamos hablando de la iglesia del Gesù en Roma, obra de Vignola. Su arquitecto inicial, el jesuita Juan Bautista Primoli, le da en 1706 una planta de cruz latina de tipo basilical que culmina en el cimborrio barroco de su cúpula, obra en este caso del franciscano Fray Vicente Muñoz.
Lo que impresiona sobre todo en Córdoba es la inmensa masa edificada, una masa contundente en la cual el cimborrio barroco de la cúpula corona el conjunto, la composición. Pero esta composición magistral no se limita al barroco, sino que incluye en una etapa posterior, concretamente en 1729, una fachada de lineamientos neoclásicos debida al gran constructor del 18 de nuestro periodo colonial, el jesuita Andrés Blanqui, autor también, entre muchos otros templos y edificios, de la Iglesia del Pilar en Buenos Aires. Como toda obra de esta envergadura, la catedral tendrá un largo proceso constructivo, que culminará en lo arquitectónico en 1787 con la construcción de las torres campanario. Es importante destacar que la Catedral de Córdoba forma parte de un conjunto magnífico del centro histórico de la ciudad, y en la perspectiva de la Plaza San Martín hacia ella, uno puede vislumbrar además, completando el escenario, las espadañas del convento de las monjas Teresas y por detrás el par de cúpulas de la iglesia de la Compañía de Jesús, una de las joyas del barroco americano.